Bendiciones, amados hermanos, buenas noches. El día de hoy les traemos el tema de Jesús vino a destruir las obras del diablo. Vamos a compartirles la pantalla para que lo podamos ver. Vamos a dar un momentito en lo que se carga la presentación. Ok, listo, ahí está. Y le cedo la palabra al hermano Pedrito. Bueno, ya estamos entrando en el capítulo 3 con espadas y antorchas, entonces estén preparados porque pues en este capítulo vamos a estar viendo armas de guerra para que vayan preparando sus armas de guerra. Y primero pues vamos a dar una introducción de cómo Jesús vino a destruir las obras del diablo. Adelante, Pedrito. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Empezamos con el capítulo 3 y tenemos que los propósitos a los cuales vino nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Uno de esos propósitos fue para dice la palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero vemos que esto lo vemos en 3 Juan 8 y en Hechos 10:38, que es lo que les acabo de leer. Vemos que nuestro Señor Jesucristo vino para propósitos, para cumplir unos propósitos que nuestro Padre Eterno le había encargado. Uno fue para salvar a los perdidos. Amén. ¿Quiénes eran los que estaban perdidos? Bueno, él inicialmente vino por los de su casa, por los de Israel, vino a salvar a los perdidos de Israel. Él no vino a salvar a los de otro pueblo, no vino a salvarnos a nosotros, que nosotros éramos inconversos. ¿Y eso cómo lo podemos ver? ¿Se acuerdan del capítulo donde está la mujer cananea? Nuestro Señor Jesucristo le dijo que no sabía, que él venía para salvar a los de la casa de Israel, que el pan no era bueno que el pan fuera entregado a los perrillos, el pan de los hijos no era bueno entregárselo a los perrillos, porque así les llamaba a todos los que no eran de Israel, a todos los que no eran judíos. Entonces él vino a salvar a todos, pero los del pueblo escogido de nuestro Señor Jesucristo. Y a la mujer cananea, como no era, no tenía no estaba dentro de ese pacto que había hecho nuestro Padre Eterno con su pueblo, pues la salvación no era para todos. Porque ahí nos habla de que la liberación es el pan de los hijos. Y el pan de los hijos es también la salvación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a los de su casa, pero pues, gloria a nuestro Padre Eterno que, como dice su palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y a todo en que en él cree y confía en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No dice que nada más a los judíos, ni a los israelitas, ni a otro pueblo, sino dice a todos. Entonces, ahí ya nosotros fuimos incluidos. Por eso nosotros ya somos salvos, porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y hemos creído en su nombre. Por esa causa ya somos también nosotros salvados. Entonces él vino a buscar y salvar a los perdidos.
inicialmente a los de su casa, pero gloria a Dios, también se extendió ese pacto que tenía su pueblo para nosotros, los que éramos inconversos. Bueno, ese fue uno de los primeros propósitos por los que él vino. Y el otro es para destruir o anular las obras del diablo. Juan en su primera carta la resume diciendo: para esto se manifiesta el Hijo de Dios, para eso manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Y cuántos no sabemos que para eso vino nuestro Señor Jesucristo? Para deshacer las obras del diablo. Amén. De acuerdo al versículo, Jesús fue para destruir, aniquilar, aplastar la cabeza de la serpiente, para destruir las obras del diablo, el pecado y todas sus terribles consecuencias. El Señor había podido destruir al diablo con una sola palabra, porque Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios, pero en lugar de ello vino a este mundo como hombre para vivir entre nosotros y como nosotros. Y lo vemos en igual en la palabra, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne, se hizo hombre, para padecer, derramar su sangre y morir, para salvar las almas y para anular las obras del diablo. Vemos que eso es muy importante. Vino a destruir sus obras del diablo como hombre, no como Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Para él comprender cómo sufrió en cuerpo, como si fuéramos nosotros, para poder destruir las obras del diablo y podernos salvar a nosotros. Sabemos que desde la caída del hombre en el principio del mundo, el diablo siempre peca y está pecando y está engañando a todas las personas, ¿verdad? Él es la causa de todo pecado y sigue aún pecando en el tiempo presente. Y sigue tocándonos metiéndonos en tentación, pues como él ha hecho siempre, todo el tiempo, desde los inicios del mundo, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Y el mismo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le dice al diablo que es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y él es el padre de mentira. En una misma oración, nuestro Señor llama al diablo mentiroso y asesino. La mentira y el asesinato van por siempre juntos. El mismo Cristo nos dice que el diablo es homicida desde el principio, ¿sí? Y ahora vemos Jesús y el diablo en los evangelios. Tanto Mateo como Marcos y Lucas dedican pasajes que narran el misterio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, con un alto grado de guerra espiritual a nivel estratégico. El término en singular, diablos, es empleado 39 veces en este sentido técnico del enemigo de Dios, de sus fieles, y en plural es el enemigo de 3 casos como atributo acusador. Aparece también 36 veces Satanás, sin contar las voces afines, oí diamones y to diamonos, 63 veces. Los evangelios sinópticos cuentan en el ministerio público de Jesús
una oposición constante de Satanás y el enfrentamiento del Señor en un combate terrible contra el diablo y sus demonios, así como su victoria total sobre estos espíritus malignos, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para derrotar al diablo. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento no nos dice nada de la expulsión de demonios, a diferencia que en el Nuevo Testamento aparecen muchas historias y lugares donde Jesús expulsa muchos espíritus malos, ¿verdad? De los que están poseídos, y sana a los enfermos de todas las enfermedades. Y es lo mismo que le encarga a sus discípulos. En el Antiguo Testamento no hay ningún relato paralelo a este tipo de actividad. En el reino de Dios había llegado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 19, 20, 21. 17, 20, 21. Y el bautismo que de nuestro Señor Jesucristo, antes de la tentación, lo vemos cómo se acercó a Juan el inmersor para que lo bautizara, pero que decía Juan que él no era digno de bautizar, ¿verdad? Al contrario, quería que él lo bautizara, pero nuestro Señor Jesucristo lo convenció porque pues para eso venía, a obedecer todo lo que nuestro Padre Eterno le había ordenado. El mensaje, el reino de Dios había llegado, fue prominente con la predicación de Jesús, el llamado del bautista y de los apóstoles. Y se trata del momento más importante de la historia de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva. Desde el bautismo de Jesús se prepara el enfrentamiento y él se dirige al campo del diablo. ¿Por qué? Porque el desierto es el campo del enemigo. ¿Por qué en el desierto? Porque allí habitan los demonios y allí no hay vida prácticamente. Y aquí los cielos fueron abiertos cuando se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Mateo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era la voz de nuestro Padre Eterno que estaba anunciando que era el Hijo de Dios, que era su Hijo. Veamos al Señor Jesucristo valiente y determinado a cumplir su misión. Él empieza su misión enfrentando al tentador en su propio terreno, el desierto, en condiciones de gran fortaleza, pues son 40 días de ayuno y de oración. Cualquiera esperaría que Jesús, lleno del Espíritu Santo, comenzara inmediatamente a predicar y enseñar a hacer milagros, sanar y liberar de demonios a toda la gente. Pero en lugar de ello, Mateo nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué fue lo que pasó? Pues que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, pues tuvo hambre, ¿verdad? Tuvo hambre y vino a él, pues el tentador. Él sabía que estaba debilitado físicamente nuestro Señor Jesucristo y vino a tentarlo. ¿Y cómo lo vino a tentar? Con comida. Pues con comida, porque tenía hambre, ¿verdad? Y que le dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así es que también ya estamos nosotros bien conscientes de que pues van a venir tentaciones, ¿verdad? Y podemos tener tentaciones, pero si no caemos en ellas, pues no pecamos, ¿verdad? Y si tenemos tentaciones, también tenemos la fuerza necesaria para poder soportarlas y salir de ellas. Ahora vamos a ver qué es la tentación. Bueno, la tentación es el deseo de hacer algo que nos agrada, ¿verdad? De hacer algo, pues inmediatamente que nos agrada mucho, pero probablemente dañina a largo plazo, por multitud de razones, puede ser legal, social, psicológica, incluyendo la culpa. Y eso lo vemos con la tentación desde un principio, ¿verdad? La tentación de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que provocó? Que se perdiera la comunión que había con Dios. Y eso fue, pues ahora sí que pues a largo plazo, ¿verdad? Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tienta el diablo? El diablo nos da tentaciones de tres maneras, así como lo hizo con Adán y Eva. El diablo nos va a tentar con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. Consideremos cómo Jesús venció a Satanás en el monte de la tentación en el desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Ahí vemos cómo está la tentación, primero dudando, ¿verdad? Haciendo lo que dude o que demuestre que sí es el Hijo de Dios. Y ¿qué le pasa? Le muestra unas piedras y inmediatamente las piedras se parecen al pan, ¿verdad? Para darles la tentación a nuestro Señor Jesucristo viendo el pan. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Estaba débil físicamente, pero nuestro Señor Jesucristo espiritualmente estaba muy fuerte. ¿Por qué? Porque ayunó 40 días y también estuvo orando, que es como nos dice más adelante, que podemos evitar la tentación, ¿verdad? ¿Verdad? Y orar y ayunar para no caer en tentación. Entonces nuestro Señor Jesucristo le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llegó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Otra vez lo está haciendo dudar y lo está tentando. Si eres hijo de Dios, pues demuéstralo. Enséñame que eres el hijo de Dios. Échate abajo. Y le cita, como sabemos, la palabra, porque sabemos que el diablo se sabe bien la palabra, se sabe bien la Biblia al revés y al derecho. Y aquí le está citando un versículo del Salmo 91. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás,
no le dijo si quieres o algo así, le ordenó, porque pues nuestro Señor Jesucristo tenía la autoridad, ¿verdad? Para que todos los espíritus malignos, inclusive el diablo, lo obedeciera. Y que le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí nuestro Señor Jesucristo resistió las tentaciones. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo para eso vino, ¿verdad? A deshacer las obras del diablo. Y para eso vino, para recibir autoridad sobre todo principado y potestad. Todo el mundo va a ser de él. Pero aquí prácticamente el diablo le está ofreciendo todo eso con un camino más rápido, ¿verdad? Lo que siempre Satanás ha buscado, que todos hagan con él, que se postren y le adoren, porque es lo que siempre busca él. Pero nuestro Señor Jesucristo, gloria a su nombre, pues resistió las tres obras, ¿verdad? El primer acontecimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Mateo relata después del bautismo es la tentación. Este es un asunto profundo y misterioso. Hay muchas cosas, lecciones prácticas muy claras a las cuales haremos bien en prestar mucha atención. Aprendamos en primer lugar que el enemigo es tan real y poderoso. Tenemos al diablo, tenemos al diablo cerca y nos acompaña donde quiera, ¿verdad? Y siempre nos está buscando darnos tentación. Aquí vemos la tentación de Jesús más desmenuzada. Dice, vemos frente a frente en una guerra espiritual un enfrentamiento impresionante. Jesús, el Hijo de Dios, se encuentra ante Satanás, llamado el tentador, en un verdadero duelo a muerte. Jesús de Nazaret luchando con el príncipe de este siglo y venciéndolo personalmente como hombre, es decir, con su naturaleza humana. El campo del diablo es el desierto, un lugar solitario, peligroso. Jesús estaba solo, sin la compañía de nadie más, en lugar deshabitado, sin provisiones y rodeado de fieras. En tiempos de Jesús, el desierto se consideraba lugar de demonios y de espíritus del mal. Consideramos que realmente fue tentado por 40 días. Mateo dice a continuación, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, Mateo 4:2. Marcos escribe, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos 1:13. La tentación de Jesús por el diablo se presenta de tres maneras, así como ves también toda tentación humana, que vemos que es, ya lo vimos en la diapositiva, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, correspondientes con los tres atractivos que tenía para Eva: el árbol de la ciencia del bien y el mal, en Génesis 3, de 6 al 9. Y aquí tenemos las tentaciones desglosadas. Sí. En Mateo 4, del 2 al 3, dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación de Jesús a Jesús lo incita a satisfacer sus necesidades físicas, como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En lo físico tenía hambre, físicas necesarias y apremiantes.
su alimentación después de 40 días de ayuno. Esta tentación va junto con la duda impía de probar su condición de hijo de Dios Padre. Y aunque el hambre terrible no hace efecto. Dice, si eres hijo de Dios. Aunque el diablo sabía bien quién era Jesucristo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien sabía, sí, lo estaba haciendo duda, y bien sabía que sí, que él era el hijo de Dios, pero como hombre, pues tenía todas las debilidades como nosotros, ¿verdad? Pero él estaba fuerte en el espíritu. La respuesta a Satanás es terminante con una porción de la palabra, y esa palabra la podemos ver en Deuteronomio 8:3, que es traída a su mente de nuestro Señor Jesucristo, a su mente y boca por el Espíritu Santo. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí le vemos cuando pues nuestro Padre Eterno pues da el maná, ¿verdad? Jesús usó esa palabra como una espada defensiva, chocando contra una duda impía. El Espíritu Santo que mora en el interior de la persona creyente, la palabra rema y el que se convierten en la respuesta de Dios para la tentación de Satanás en ese momento. Ante toda tentación, acudamos a Cristo. El Espíritu Santo nos dará promesas y respuestas de Dios que nos fortalecen. Este tipo de palabra es nombrada por el apóstol Pablo, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es como se estaba también defendiendo nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, que es la espada, ¿verdad? En las enseñanzas sobre la guerra espiritual en Efesios 6:17. En la segunda tentación, Mateo nos describe, entonces el diablo llegó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Demuestra que eres hijo de Dios, estaba diciendo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Se ha disertado mucho si Jesús fue llevado físicamente por Satanás desde el desierto a otra vez a Jerusalén y colocado sobre el pináculo del templo. Sucedió aquello a lo mejor con un espacio de tiempo y en la mente. No sabemos si fue llevado físicamente o fue llevado espiritualmente, ¿verdad? Pero el que fue llevado y fue tentado. Un profeta puede ser llevado en visión. Un ejemplo es usando la tecnología del siglo XXI. A veces en la página que tenemos, pues nos podemos ver de un lado a otro, ¿verdad? Eso es en la actualidad. Y y ahí en la tentación, pues pudo haber sido físico o espiritualmente. Vamos a tener cuidado con los falsos profetas. Bueno, sabemos que algunos pastores, algunos profetas hacen que beban agua de los floreros, ¿verdad? Toda cochina. Ay, qué asco. Ahora sí que diciendo que todo lo que bebamos o tomemos, pues que no nos va a hacer daño, ¿verdad? Porque está en la palabra. Pero eso es tentar a nuestro Señor. Igual que si agarramos serpientes y no nos van a hacer daño. Bueno, si nos atrevemos a agarrar una serpiente, pues lógico que nos puede picar, ¿verdad? Porque tampoco vamos a tentar a nuestro Señor, a nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Y ahí lo vemos claramente.
Ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se atrevió a tentar al Padre, ¿verdad? Porque Pues sí. él sabía que él era el Hijo de Dios y él tenía la autoridad y potestad de convertir las piedras en pan, pero no lo hizo. También escrito está que nuestro Padre Eterno a los ángeles mandaría para que lo guardaran y lo sostuvieran de su mano, ¿verdad? Pero tampoco nuestro Señor Jesucristo pues tentó al Padre. Y la tercera tentación, pues igual, había un camino corto para ser el rey del mundo, pero tampoco lo tomó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabe que todos los que lo recibamos, somos sus hijos y para nosotros es nuestro rey y señor. Solo un pequeño paréntesis, bueno, un poquito más arriba, usted habló sobre la palabra rema. Para los que no saben el significado de la palabra rema, dice que, bueno, esta viene del griego y pues es conocida como la palabra de Dios, o sea, se refiere al hablar personal y para el momento de parte de Dios. Y pues si han escuchado la palabra logos, pues ya logos pues significa tratado, el verbo. En otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien es Dios y representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. O sea, son dos cosas diferentes. Creo que alguna vez hemos escuchado, creo que está ahí un canto que dice, hace rema a mi espíritu. Entonces es la palabra que viene de parte de Dios y se hace rema en tu espíritu. Eso es lo que simboliza significa la palabra rema. La palabra rema, o cuando está uno leyendo la Biblia, es Ujú. una palabra revelada por nuestro Padre Así Eterno. es. Ahora bien, el diablo quería que Jesús levitara o volara, ¿verdad? Y, por ejemplo, se han visto demonios levitar a personas, sosteniéndolas sobrenaturalmente en el aire, para asustar a los presentes, pues rompe las leyes físicas de la gravedad. Pues nuestro Señor Jesucristo lo podía hacer, inclusive lo hizo al caminar en el agua. Ujú. Cuando le dijo a Pedro, ven acá, Ajá, y probó su fe. sí. Ahora bien, consideremos que Satanás citó las escrituras para hacer que Jesús Pecado. pecara. De esta manera podemos comprender que el diablo conoce las escrituras. Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo el Salmo 91. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden y en sus manos te sostengan, para que no tropiece con tu pie en piedra. Amén. A veces los hombres te presentan razones convincentes y atractivas, e inclusive con versículos bíblicos para inducirnos a hacer lo que no es correcto. Ahí tienen muchas sectas, mormones, testigos y pseudo cristianos. Llevan la palabra, pero con doctrina engañosa. Satanás citó las escrituras para hacer que Jesús pecara. Y así es como tienta a Satanás, ¿verdad? Inclusive hasta con las escrituras. Bien. Y fue el diablo quien trajo el pecado al mundo en su comienzo y es quien afligió a Job. Engañó a David y causó grave caída de Pedro. Él es aquel de quien habla la Biblia, llama homicida, mentiroso y león rugiente. Él es aquel cuya enemistad con nuestras almas nunca se cansa y nunca duerme. Él es quien durante cerca de 6,000 años ha estado ocupado con un solo objetivo: ocasionar la ruina del hombre, de los hombres y de las mujeres, y arrastrarlos al infierno.
es aquel cuya astucia y sutileza sobrepasan el entendimiento del hombre, a quien muchas veces se disfraza como un ángel de luz. Y podemos ver la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La tercera tentación es con el ofrecimiento de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es la tentación más sutil y encantadora que puede vencer a cualquier hombre. Poder y dinero, que es lo que siempre ofrece a pues, presidentes, ministros, inclusive pues, a los artistas. Es lo que les ofrece, ¿verdad? Les ofrece la vanagloria. El diablo, desesperado con su frenesí de conseguir el éxito, quiere al Hijo de Dios, quiere que el Hijo de Dios le rinda homenaje. El orgullo de Satanás quiere honra, tributo y servicio. Y el orgullo de Satanás, la verdad, no tiene límite. Sabemos que él es orgulloso, y por su orgullo, pues él cayó, ¿verdad? Primero llevó el diablo a un monte muy alto para ver todos los reinos del mundo. Igual no sabemos esto, si Satanás trasladó corporalmente a nuestro Señor Jesucristo a través del espacio o acerca del monte, o acerca de qué monte se habla. Algo importante es que Jesús no refutó esa pretensión del diablo. Es el príncipe de este mundo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Quién se la entregó? Pues el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso le fue entregada, si no, no la hubiera tenido. Pero por eso le fue entregada a él. Y es cierto, todo eso le pertenece o le pertenecía al diablo. Igual, y a quien quiere se la da, que es como decimos, es como tienta pues al hombre con la vanagloria y les da dinero y popularidad. Como si con eso compraran todo, ¿verdad? Ajá. Y sí, así, por ejemplo, los artistas que luego cantan bien feo, pues tienen popularidad, tienen dinero, tienen todas las mujeres que quieran, pero pues ¿qué pasa? Pues que su alma ya está perdida, ya está entregada a Satanás. Ciertamente la desobediencia de Adán entregó ese poder al diablo. En 3 ocasiones Jesús mismo describe al diablo como el príncipe de este mundo. Hoy día Satanás ofrece el mundo al hombre tratando de alejarle con poder y materialismo. Por ambición, sin temor a Dios, pues hacen lo que el diablo quiere, ¿verdad? Haciendo pacto con él y entregándole su alma por todo lo que el diablo les ofrece, ¿verdad? Sabemos que por su naturaleza el diablo es un mentiroso, ya que nunca puede dar lo que promete. Él promete el mundo entero si con ello logra conseguir algún control sobre la vida de hombres y mujeres. Satanás, en la actualidad quien gobierna es en la actualidad como gobierna todos los reinos de este mundo. Por el pecado original quedó como administrador de la maldición de este planeta.
Esta fue una función que ha tenido desde que el ser humano perdió su dominio sobre la tierra en la caída o desobediencia al mandamiento de nuestro Padre Eterno. Así es. ¿Qué hizo Jesús? Pronunció la reprensión, ¿verdad? Enérgicamente con el mismo diablo, diciéndole, vete, Satanás. Con su voz que tenía voz de mando. Jesús habla una palabra de indignación, una palabra de castigo y expulsión. El Cordero de Dios, cual león poderoso, le ordena que se vaya. Usó el arma predilecta de la espada de su boca, diciendo, escrito está. Nuestro Señor Jesucristo tomó 3 versículos del libro de Deuteronomio. Por eso queda demostrado que la palabra de Dios es también espada del Espíritu. Amén. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 6:13. Jesús concluye su expulsión de Satanás y pronuncia su palabra de compromiso tal como Dios total con Dios, la adoración a Él, su homenaje, servicio, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Jesús se convierte en el ejemplo supremo de ese amor que todo lo consume. Mateo refiere a continuación, el diablo entonces le dejó. Y se apartó de él, pero por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Entonces nos va a dejar en paz un rato, pero después va a volver a andar Sí. molestando. Ahí no acaba la cosa, ¿verdad? Sí, no. No, ahí no acaba. Ahora, Bueno, le cedo pues la palabra a mi hermana Hadassah con enfrentamientos de Jesús con los... bueno, vamos a dar una pequeña oración con lo de la tentación y ya la siguiente clase vamos a estar viendo los enfrentamientos de Jesús y los apóstoles versus el enemigo. Esa clase ya le toca al profeta Javier Hermoso. Entonces recuerden que para acabar con la tentación, pues sí, el diablo va a venir y te va a tentar de muchas maneras. Bien, si te sacó del alcoholismo, si te sacó de la brujería, si te sacó del pecado donde estés, te va a volver a tentar una y otra vez. Nos va a tentar con nuestras debilidades, porque Así Él sabe es. nuestras debilidades. Ahora sí, como dice el dicho, sabe de qué pata cojeamos, ¿verdad? Y por ahí se va a querer meter. Así es, porque pues, ¿qué pasa? Que dice la escritura, va a encontrar, acuérdate de que va a encontrar limpia, vacía la casa, y pues va a traer a 7 conchinchines más fuertes todavía de los que ya te sacaron. Entonces, por eso es que dice este versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es la estrategia para vencer la tentación? Orando, ayunando, manteniendo tu casa llena del Espíritu Santo, es decir, el templo de Dios, tu cuerpo, para que entre más estés entregado al Señor, lógicamente. De las llaves de sabiduría de Mike Murdock, hay una llave de sabiduría que me encanta porque dice, a mayor unción, mayor ataque. Entonces, entre más te unge el Señor, mayor ataque vas a tener. Es por eso que desafortunadamente muchos siervos de Jesucristo, pues hay que estar orando también por ellos y ellos también tienen que ser fuertes ante todas las tentaciones que pueda ponerle Satanás, porque va a venir la bruja, la hechicera, a seducirlo, a tentarlo para hacerlo caer y que ganárselo para que su alma se vaya directamente al infierno. Entonces es por eso que nosotros debemos de mantenernos orando y velando para que la tentación y seamos fuertes. Cuando llegue el momento de la tentación, seamos como el Señor Jesucristo y podamos vencer al diablo. Bueno, como testimonio siempre me han preguntado que si yo consumo bebidas alcohólicas, yo les he dicho que no. Por ejemplo, era recientemente que me fui a Playa del Carmen, se asombraban de que yo, pues nada, porque entre el calorcito, que entre esto, que el otro, pues sí se antoja, ¿no? Y la verdad, pues yo dije, no, porque yo tengo un ministerio
Y más porque pues estaba guerreando con el shofar, pues ¿cómo crees que me voy a poner a andar en esas? Entonces yo simplemente dije, no, muchas gracias. Oye, que no, muchas gracias, de verdad. No tomé ni una sola gota de alcohol y hasta así me he mantenido. Muchos siervos de Dios, pues el Señor nos ha mandado a decir que no, ya no tomemos bebidas alcohólicas pues por esa razón, por el llamado y testimonio que tenemos, y aún aunque es una pecata minuta, nos van a seguir pues tentando. Así que pues ten la seguridad de que el Señor te va a sacar siempre y cuando tú estés orando en comunión con el Señor y te mantengas firme, y también a la par estar orando por los siervos de Dios, porque ahorita desafortunadamente con la pandemia pues muchos siervos de Dios pues cayeron en la debilidad, ¿no? Y Dios nos vino a probar también en eso. Entonces, ahorita también ya está muy sonado el desánimo en la iglesia por las pruebas, los diferentes tipos de prueba, y otra vez me enfermé de COVID, hay esto, hay lo otro. Entonces, no hay que desanimarnos, sino al contrario, hay que levantarnos. Acuérdate que el invierno no dura para siempre. Los problemas no son eternos. Simplemente hay que saber pasar la prueba, porque sabemos que al final viene una recompensa. Acuérdate de lo que dice Timoteo: he llegado a la meta. Entonces, cuando llegas a la meta, porque has logrado vencer, has logrado llegar hasta ese punto. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que vas a vencer y juntamente vas a irte con el Señor Jesucristo. Cada vez está más cerca, hay cosas que están sucediendo, recientemente tembló en California, están sucediendo muchas cosas. Entonces, mantengamos la fe, mantengámonos orando, fuera el desánimo de nuestras vidas, para que el Señor Jesucristo siga en nosotros. Y pues vamos a pasar a la parte a la sesión de preguntas, comentarios o ya sea en su defecto testimonios. Vamos a dejar de compartir la pantalla para pasar a esa parte.